Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Nosotros siempre hablamos del formato de Barbados, siempre hemos hablado que estamos dispuestos y listos para llegar a un acuerdo integral que acabe con el sufrimiento de los venezolanos, que le dé instituciones y garantías a todos los actores políticos y podamos salir de la crisis, podamos salir de este atolladero donde estamos. Hoy esto está totalmente trancado por las decisiones de Maduro. Es Maduro quien abandonó la mesa, es Maduro quien abandona el proceso y sale huyendo, sale corriendo. Anuncia que van a ir a la asamblea y vimos, como lo dije ayer, las divisiones internas, los problemas internos dentro del PSUV no los dejan avanzar. Esos problemas internos son los que no hicieron posible que llegáramos a un acuerdo integral en todo el formato de Barbados y en el mecanismo de Noruega, y nosotros los estamos esperando en la asamblea, los estamos esperando para que reconozcan a Juan Guaidó como presidente de la asamblea, como presidente encargado, para que reconozcan las decisiones de la asamblea, para que rindan cuenta, para que veamos qué hicieron con toda la plata del país que se fue en la corrupción, para que le rindan a los venezolanos por qué no hay alimento, por qué no hay medicina, por qué no hay agua, por qué no hay luz. Los estamos esperando para dar ese debate y para que reconozcan las decisiones de la asamblea. Diputado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos... Bueno, lo estamos esperando porque reconozcan a Juan Guaidó primero como presidente de la asamblea y después tienen que reconocer las decisiones de la asamblea, y la asamblea no cree, y este país no cree que hubo una elección el 20 de mayo, y por eso decidimos que Juan Guaidó es el presidente encargado del país, y ese es parte del dilema que ellos tienen, ¿no? Diputado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de publicar un comunicado en el que rechazan el acuerdo firmado el pasado lunes en la sede de la Cancillería, y además hablan acerca de que pues el TIAR ha sido invocado para aplicar acciones especiales que sean, pues, digamos, conjuntas para hacerle frente a Nicolás Maduro. ¿Esto quiere decir que pudieran venir acciones más puntuales en contra de la administración de Maduro? Yo no soy intérprete del Departamento de Estado. ¿Pero cómo asumen ustedes este comunicado? No, yo no soy intérprete del Departamento de Estado. Ahí está claramente el desconocimiento de la comunidad internacional, así como el Departamento de Estado, la Unión Europea y el Grupo de Lima. Entiendo que va a hablar y hace un desconocimiento total de lo que ocurrió el lunes. Los quienes participaron, ellos no gozan con la legitimidad ni la capacidad de poder lograr un acuerdo. Y que aquí vamos a seguir avanzando junto al pueblo venezolano y junto a la comunidad internacional en lograr poner fin al sufrimiento de los venezolanos. Diputado, justamente en ese supuesto acuerdo que firmaron. Nosotros vamos a seguir luchando, hemos ido a todos los escenarios, hemos luchado en todos los escenarios para lograr el cambio político en Venezuela, y hoy, de la mano de nuestros aliados de la comunidad internacional, vamos a seguir trabajando y transitando esa ruta para que los venezolanos podamos vivir en paz. Ahora, en ese acuerdo que se firmó el pasado lunes con la supuesta oposición, dicen que, bueno, entre otras cosas, se va a buscar un nuevo Consejo Nacional Electoral, unas nuevas autoridades. Para explicarle a Venezuela cómo sería ese proceso, o sea, cuál sería la consecuencia de que eso sucediera, y además cómo se pretende hacer si supuestamente el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional están en desacato. Sí, bueno, es parte de lo que nosotros quisiéramos saber, y es parte de lo que hablamos hoy en el foro, ¿no? Nosotros hemos visto cómo nosotros hemos ido a elecciones, fuimos a la elección en el 2015 y vía una sentencia se cambió el resultado soberano del pueblo venezolano, que nos dio las 2/3 partes. Entonces, ir a un proceso electoral, ir a una elección libre, no es nada más cambiar las autoridades del CNE, sino también hablar de los 14 magistrados de manera expresa que se nombraron en el 2015, es nombrar un poder ciudadano que hoy está totalmente fuera del cronograma o fuera de la Constitución. Entonces, ¿quién va a nombrar ese CNE? Tiene que ser la Asamblea, y para que la Asamblea lo nombre según ellos, es reconocer la Asamblea Nacional como poder legítimo, es reconocer a la Asamblea como único poder legítimo para hacerlo. Entonces, si no lo van a hacer vía la Asamblea, lo van a hacer ¿qué vía? Vía los constituyentes, donde ya 60 países le dijeron que no reconocen ese proceso. Desde que se hizo en agosto del 17, se desconoció ese espurio poder, se ha desconocido sus convocatorias de elecciones, se desconoció la elección del 20 de mayo porque no cumplió con las garantías. Entonces, es como lo dije el lunes en un tuit, al final el régimen siempre lo que busca es propuestas para enredar más el juego, y nosotros siempre ponemos sobre la mesa soluciones al caos que vive Venezuela, soluciones para acabar con el sufrimiento que vive nuestro pueblo. Diputado, ¿y qué le responde, por ejemplo, a Felipe Mujica, quien el día de ayer dijo, por ejemplo, que el CNE, si no había
acuerdo para elegir el CNE lo podía elegir el TSJ, y Timoteo Zambrano dijo además que no es necesario reestructurar completamente el poder electoral. Mira, nuestra lucha es contra la dictadura. Nuestra lucha es contra la dictadura, no contra esta Pero persona. ellos parecieran estar del lado. Bueno, entonces, estamos en contra de la dictadura, estamos en contra del régimen, estamos en contra de que no se crea en la Constitución. Nosotros tenemos la Constitución en la mano, hemos defendido la Constitución. La Constitución dice claramente cómo se nombran los poderes públicos en el país, cómo se eligen esos poderes públicos, cómo el voto es, a través del voto libre, universal y secreto, se deben elegir el poder, la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, y cómo la Asamblea debe nombrar los otros tres poderes. Ahí está claramente. El mayor pacto que puede haber en este país es que se respete la Constitución, volvamos a la democracia y acabemos de una vez por todas con el sufrimiento de la gente. Hoy hay un pueblo que está sufriendo. No hay manera de resolver el problema económico de este país si no resolvemos la crisis política que ha generado el régimen de Maduro. ¿Qué significa? Las palabras de Felipe Mujica es un adelanto de la jugada del CNE. Mire, yo creo que ellos tienen un juego que no es acabar con el sufrimiento de la gente. Creo que su juego es normalizar al régimen. Nosotros queremos la alternancia. Uno va por una elección para que haya la posibilidad de alternancia. Uno quiere vivir en un sistema democrático para que haya separación de poderes, para que haya Estado de Derecho, para poder ir uno a las instituciones y reclamar, y para poder vivir bien. Nosotros necesitamos un país que esté en funcionamiento, un país que esté en desarrollo, un país que funcione, que pueda producir, y eso hoy no lo garantiza el régimen de Maduro. La mayor sanción que tiene este país es que Maduro siga en la presidencia de la República. ¿Qué significaría que en Usted estas publicado sobre condiciones? la excarcelación de Edgar Zambrano, pero nos gustaría conocer su impresión acerca de que haya sido excarcelado con medidas cautelares, no es libertad plena. Bueno, lo primero es que es la comisión de los verdugos, ¿no? Los mismos que lo meten preso son los mismos que lo sueltan. Entonces ahí tú te das cuenta que no hay Estado de Derecho, que no es una libertad plena, se juega y se manipula con la libertad de la gente como un intercambio de barajitas, y por eso nosotros fuimos claros siempre en el mecanismo de Oslo que no íbamos a entrar en un proceso de intercambio de barajitas con los presos políticos. Son vidas humanas, son libertad de las personas, que es un derecho fundamental, y que ahí se demuestra cómo se están, al final, quienes están contribuyendo en esa jugada, lo que están es contribuyendo a la normalización para que el régimen se instaure o el régimen se atornille más en el poder. Más allá de la postura de la administración de Nicolás Maduro con respecto al mecanismo de Oslo, ¿qué disposición hay por parte de la delegación de Juan Guaidó de reintegrarse a esto, teniendo en cuenta la disposición que tiene Noruega? Mira, yo lo dije el viernes, que el formato de Barbados se había agotado. El formato de Barbados se había agotado en términos de que ya se había discutido lo que se discutió. Ya nosotros pusimos nuestra propuesta en mesa. Eso no habla del mecanismo. Y nosotros siempre vamos a estar listos para llegar a un acuerdo político integral. Lo pusimos en la mesa, un acuerdo integral que tiene que ver, un plan económico a 24, 25 años, que podamos darle solidez económica al país. Pero para eso debemos refundar las instituciones, dar un mínimo de garantía, que haya un poder electoral, que haya un poder judicial, que haya un poder ciudadano, y que podamos trabajar a darles esas garantías al pueblo. ¿Podrían volver a sentarse en una mesa con representantes? No, esa es una pregunta, o sea, porque esa respuesta no es un tema de nosotros, no nos paramos en la mesa. O sea, quien abandonó el mecanismo fue Maduro. Nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo que acabe con el sufrimiento de la gente. Esa es nuestra postura. La expectativa que le genera el nombramiento de justamente el asesor de seguridad de Estados Unidos, se ha hecho hoy ese nombramiento. ¿Qué expectativa genera esto para la Asamblea Nacional? Sí, no, yo creo que ahí hay una postura clara de nuestros aliados. No creo que esos cambios tengan que ver con las políticas hacia Venezuela. Hay otros temas que también están en el mundo. Las políticas de Venezuela están claras, ha sido clara la comunidad internacional, no nada más el Departamento de Estado, insisto. La Unión Europea dio ayer un pronunciamiento y el Grupo de Lima está por hablar, la OEA incluso la semana pasada debatió el tema de Venezuela. La comunidad internacional está con el pueblo venezolano, está con la lucha de los venezolanos para poder vivir bien, para poder acabar con el sufrimiento, acabar con la diáspora, acabar con la pobreza, acabar con la miseria que ha generado este modelo. Diputado, disculpa que insista, pero ¿qué significaría que a estas alturas y con estas condiciones se nombren nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral? Porque como bien sabemos, el Gobierno Nacional siempre lo que promete, de la forma que sea, lo cumple. O sea, no le importa tomar caminos verdes para eso. Bueno, le ofrecieron a este país acabar con la miseria y con la pobreza y no lo acabaron. Pero prometieron asamblea constituyente y lo lograron. ¿Y qué resolvieron con eso?
al final, ¿de qué le ha servido la constituyente? Ni siquiera Maduro fue a juramentarse en la constituyente. ¿De qué le ha servido toda esa jugada? Entonces, quedarse unos días más en el poder, pero a cuesta de qué? Del sufrimiento, de la pobreza, de la miseria. Entonces, al CNE dice la constitución, ¿quién lo debe nombrar? Bueno, ¿cómo lo vamos a nombrar? Tienen que ir para la Asamblea a reconocernos. Tienen que ir para la Asamblea a reconocer que durante todos estos años se equivocaron, que cometieron un error haberse ido de ahí, del centro del debate, así como huyeron de la Asamblea, huyeron de la mesa. Cada vez que ven una propuesta, cada vez que se sienten acorralados, lo que hacen es huir. Diputado, ayer se cumplió lo que usted pronosticaba o advertía con respecto a la reincorporación de la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional. ¿Tiene alguna información adicional al respecto sobre pues la negativa de reincorporación? Bueno, que allá están, como dicen allá, ese saco de gatos armados, que no hayan después que ofrecieron eso como volver. ¿Cómo hacemos? Bueno, tienen que reconocer que se equivocaron, que fue un error haberse ido de la Asamblea y que ahora tienen que reconocer a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y en las decisiones de la Asamblea como presidente encargado. ¿Esa sería la única victoria de Juan Guaidó en ese acuerdo firmado a espaldas de él? No sé si sea una victoria, lo que sí sé es que esas jugadas, esos cálculos políticos a los cuales se prestan no resuelven el problema. Este país necesita que se resuelva el problema de fondo, que es salir de la crisis. Bien, muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.